Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy nos resistimos a la nada con el economista, contador y senador Mario Vergara. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Es un placer recibir a alguien que fue instrumental en la política económica del país durante 15 años y a quien querríamos hacer tantas preguntas, ¿verdad? Sí, fue un privilegio sin duda integrar los equipos económicos de los tres gobiernos del Frente Amplio. Creo que, Integrar como su secretario, ministro y presidente del Banco Central. Sí. En su momento el ministro Astori del primer gobierno del Frente, nos dio el honor de acompañarlo en el Ministerio de Economía junto con Fernando Lorenzo, que entiendo que constituimos un equipo potente para llevar adelante no solamente la readecuación macroeconómica que el Uruguay demandaba, porque veníamos de la situación crítica. De una crisis bastante compleja. Muy fuerte en el terreno económico y en el terreno social, ¿no? Había 1.300.000 pobres en el país. Bueno, eso justificó la creación del MIDES. Entre otras cosas, sí, claro, y otro conjunto de políticas. Lo del MIDES obviamente es un momento icónico, es prácticamente la primera ley de los gobiernos del Frente. Y también llevar adelante un conjunto de reformas, que fue un conjunto muy profuso, muy denso, de reformas macro y microeconómicas en todos los terrenos. En las relaciones económicas, sin duda, la reforma tributaria, la ley de bancarrota, la ley de competencia, las modificaciones en la ley de inversiones, la regulación bancaria. Toda la reforma en el sistema financiero que ha dado buenos resultados porque han pasado de crisis y problemas posteriores. La crisis mundial del 2008 no la vimos. Nadie se acuerda. Y hoy mismo, ¿no? Con todas las circunstancias de los impactos de la pandemia, el sistema financiero ya no es parte del problema. Y también en otras áreas vinculadas a lo social, ¿no? La reforma del sistema de salud, reforma en el sistema de viviendas, reformas, obviamente, las políticas sociales, las políticas de relaciones laborales, en fin. Creo que fue un panorama bien amplio de reformas, yo diría en los primeros 7, 8, 9 años de los gobiernos frente amplistas, que le han cambiado el sistema de reglas de juego en el país, que ha cambiado las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. En fin, realmente me siento humildemente muy orgulloso de haber sido parte de ese equipo, de tantas cosas que hoy son soporte para que el Uruguay tenga una base tanto para afrontar la pandemia en su momento como para seguir desarrollando. Y es algo que no en campaña, pero cuando salen a vender el país en el actual gobierno lo dicen, que tenemos reservas, que tenemos estabilidad social. Así es, no todo nació en los gobiernos frente amplistas, sin duda. Y justo es reconocerlo que el contador Astori tuvo la inteligencia, por ejemplo, de conservar al contador Seidenstadt en la DGI. A ver, tenemos una historia de estabilidad política en Uruguay muy fuerte, de estabilidad social también, que son parte del clima de los negocios y parte del clima económico también. Yo creo que hay continuidades en un montón de aspectos, pero también reivindico que en los gobiernos frentistas hubo reformas que solidificaron la institucionalidad en el país, que hicieron más transparentes las reglas de juego, que se han hecho cumplir esas reglas. Y bueno, la verdad siento que en este gobierno hay alguna cosa que se da un poco de marcha atrás, pero bueno, así es la dinámica política de un país democrático. Claro, algunas cosas avisadas, ¿no? Por ejemplo, que en la parte de la ley de bancarización obligatoria se iba a dar marcha atrás, era una promesa de campaña. Bueno, sí, no sabíamos el contenido, el detalle, ¿verdad? Porque si bien en la campaña se habló de una ley de urgencia, los contenidos de esa ley de urgencia no se conocieron hasta 2 meses después de las elecciones y 500 artículos, realmente una grosería para un tratamiento de urgencia. En materia de la ley de inclusión financiera... Pero hay un artículo sobre los chorizos caseros, eso es muy importante. No, hay un montón de artículos que uno se pregunta qué hace esto en una ley de urgencia. A veces parecen artículos con nombre y apellido. Pero en materia de ley de inclusión financiera hay un par de cosas que son increíbles, ¿no? De nuestra perspectiva. En esa lógica que tenía parte de un juego político previo. Recuerden que se había intentado juntar firmas para voltear la ley de inclusión financiera.
no estuvieron ni cerca de juntarse esas firmas, pero bueno, quedaron núcleos de demandas en ese sentido, bueno, que este gobierno tomó algunas de ellas y la transformó en 2 o 3 artículos en la ley de urgencia, que son parte de los 135 artículos que queremos anular con el referéndum, que son marcha atrás, que no se explican. Uno se pregunta a veces para quién se está gobernando ahora. Por ejemplo, la ley de inclusión financiera promovía la utilización de medios de pago electrónicos. Sí. Cuando hicimos la ley en 2014, solo el 8% de los pagos que hacemos uruguayos y uruguayas, 8% era con medios electrónicos. Hoy es el 60%. O sea, la sociedad uruguaya incorporó la utilización de medios electrónicos porque le vio las bondades. Tengo que preguntar, ¿y cuáles son esas bondades? Transparencia de información, lo que queda registrado electrónicamente es lo que se pagó. Eficiencia, baja de costos, seguridad. Uno no tiene que andar con tanto dinero en el bolsillo, no tiene que ir tantas veces a un cajero automático. O sea, tiene prácticamente todas las bondades. Eso llevó también a desplazamientos del crimen, como cuando saltaban estaciones de servicio, que obligó a que se acelerara. Cuando se plantea incluso eso, lo que se dice es, bueno, o que se obliga, fue hasta un poco planteo y negociado con las propias estaciones de servicio, que en determinado horario nocturno solo se pudiera pagar con medios electrónicos para retirar el efectivo en la noche de esos lugares. O sea, sin duda hay más seguridad con esta manera. Ahora, en ese marco, una de las cosas que estaban planteadas es para dar seguridad y garantías a trabajadores y a empleadores, que el pago de salarios, por ejemplo, se hiciera con medios electrónicos, obligatoriamente. Y ahí el trabajador, que antes no tenía ninguna libertad de elegir nada, porque el empleador le decía, mira, vos vas a cobrar, o te doy un sobre en efectivo, o cobrás en tal cuenta de tal banco, que puede ser el banco del empleador. El trabajador, ahí claro. está. Ahora el trabajador, ahora no, con la ley de inclusión financiera, el trabajador tenía la posibilidad de elegir si quería su salario en una cuenta bancaria o en una tarjeta no bancaria. Dinero electrónico. Sí, exacto. Con lo cual, ahora con la ley, con la LUC, eso se da marcha atrás y se dice, ya no es más obligatorio pagar con medios electrónicos los salarios. Uno se pregunta cuál es la razón, qué es lo mejor, por qué es mejor pagar en efectivo que con medios electrónicos. Ahí el artículo de ley es un poco curioso porque dice, en una falsa noción de libertad financiera. Mi socio fue bancario durante 30 años y dice Artigas no deja huellas. Exacto. Entonces, ese es el tema central, creo yo. Pero el eufemismo en el artículo es decir que negocien libremente trabajador y empleador en el momento en que se genera la relación laboral. ¿Qué margen de negociación puede tener pero eso, Stiglitz se ganó un premio Nobel por las asimetrías en la economía. Esa asimetría de poder ahí, ¿verdad? O sea, ¿qué poder de negociación puede tener un trabajador que está consiguiendo un trabajo? En el momento que está consiguiendo un trabajo, si va a poder discutir de igual a igual con el empleador que le está dando trabajo en ese momento. O sea, realmente... Es un margen de Pareto, 95% no van a tener ninguno y un 5% podrán, pero... No, o sea, está claro que la desigualdad en el poder de negociación es notoria. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué surge esto? ¿Para quién se gobierna? ¿Para el trabajador? Seguro que no, porque ahora además en ese esquema el trabajador pierde la libertad de elegir dónde cobrar su sueldo. Para el buen empleador tampoco, porque el buen empleador va a seguir pagando con medios electrónicos. Y era súper fácil para hacerlo aparte. E incluso en las cuentas bancarias de sueldo, incluso los bancos no pueden cobrar nada, o sea, son gratuitas para el trabajador. Hay 400.000 cuentas en el sistema bancario hoy, más que son las cuentas sueldo. Eso da acceso a otros servicios financieros. Pero entonces, ¿cuál era la belleza que no tiene el medio electrónico? Facilitar la evasión. La evasión de impuestos, la evasión de aportes a la seguridad social. Entonces, fíjese que esto no es solo un tema de si queda registrado y que el Estado recaude, que ya de por sí es importante, porque el Estado tiene que desarrollar políticas, para eso necesita recursos.
Es un tema de Eso es ideológico, ¿no? Porque ya estamos que los minarquistas vienen atacando y... Bueno, todo Estado necesita recursos, eso Sí. está claro. El rol que le demos al Estado, ahí sí es ideológico. Evidentemente, ahí tenemos una discrepancia filosófica fundamental de cuál es el rol del Estado en la economía y en la sociedad. Quienes piensan todavía que que el Estado se achique y que todo sea resuelto por el mercado, ya han sido derrotados por la vida infinidad de No, pero mismo en la oposición hay ocasiones. discrepancias con eso. Sí, sí. En el medio de una crisis, además, el mundo ha demostrado en cada crisis hace 100 años que el Estado cumple un rol fundamental en el momento de crisis para sostener un poco la situación, evitar males mayores, ayudar a que la gente no se caiga más. Bueno, ahí tenemos claramente Bueno, una pero Boris discrepancia. Johnson, que es insospechado de ser de izquierda, propuso durante lo peor de la crisis medidas tales como asignarle un bono de 10 libras a cada ciudadano para que lo gaste en pavos. Mira, el Fondo Monetario Internacional hace un ranking de los países en función de cuántos recursos volcaron los gobiernos para combatir la crisis, para combatir el impacto de la pandemia. Claro. Uruguay en ese ranking está en el lugar 164 de 180 países. O sea, el mundo entero entendió mucho más que el gobierno uruguayo que en el medio de las crisis los estados son fundamentales. Pero permíteme volver al tema del pago de salarios. El evadir aportes a la seguridad social afecta los derechos de los trabajadores, porque eso es transformar un puesto de trabajo formal en uno informal. Y el trabajador informal no genera derechos jubilatorios, no tiene la posibilidad de elegir en el sistema de salud, no tiene acceso al seguro de paro. Fíjate, en la pandemia, de un día para el otro hubo cientos de miles de trabajadores que tuvieron dificultades de empleo. Los trabajadores formales accedieron al seguro de paro inmediatamente. Los informales estuvieron un año penando para que se le tiraran unos pesos. O sea, es inconcebible esa marcha atrás en la inclusión financiera, en donde claramente se están afectando, lejos de dar libertad y derechos, como dice el gobierno, eso le quita libertad y derechos a los trabajadores. Y un segundo artículo que me gustaría comentar, de estos de la LUC que tienen que ver con la inclusión financiera, es que también en el afán de promover la utilización de medios electrónicos, la transparencia, el registro de información, había un tope para los pagos en efectivo, que rondaba entre los 4 o 5 mil dólares. Tampoco es que uno ande con 4 o 5 mil dólares en el bolsillo todos los días para hacer un pago, ¿verdad? No, claro. Bueno, ahora con la LUC se pueden hacer pagos en efectivo por hasta casi 110 mil dólares. ¿Para quién se está gobernando? ¿Para qué uruguayo, qué uruguaya? Bueno, la expresión Maya Oro es muy... Bueno, pero estamos hablando de alguien clara, ¿no? ¿Qué uruguayo tiene 100 mil dólares abajo del colchón? Y está deseando ejercer su libertad financiera. Se me viene a la mente algún exportador de soja, pero... No, pero ¿y abajo del colchón? No, esos son... Bueno, muchas veces son negocios... de soja. Ah, bueno, exacto. Las exportaciones formales y demás se canalizan por el sistema financiero. No creo que venga un comprador chino a pagar $1 millón en billetes al Uruguay. No, claro. Pero entonces, ¿para quién se está gobernando? ¿Qué uruguayo es el que tiene 100 mil dólares abajo del colchón deseando ejercer su libertad financiera? Acordate que ese era el título. No sé, para comprar un auto de alta gama y pagar en 100 mil dólares en billete de 20. Sí, ¿De quién yo no sé estamos si lo aceptan hablando? 100 mil dólares en Bueno, una ahora computadora. se puede hacer. Ahora se puede hacer por la LUC. Antes no podías pagar más de 4.000 y pico de dólares. El resto tenía que venir por medios electrónicos. Ahora, ¿para quién se está gobernando? No, esa marcha atrás perturba el control de los flujos financieros, dificulta el control de lavado de dinero, que es dinero que generalmente viene de actividades non santas, ¿no? Narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas. O sea, tan preocupados que estamos por todo el tema de los delitos y demás, y abrimos esta puerta para facilitarles la vida a quienes deban lavar dinero, por ejemplo. Realmente no se entiende para quiénes se está legislando y gobernando. Por algo esos
estos dos artículos que menciono son Claro, lo que pasa es que los que queremos anular. Además la ley es tan heterogénea y tan abarcativa que tampoco creo que se remita a un tipo de sector en particular. Esa es la ley, ¿cuál decís tú? La LUC toda. La dificultad de este referéndum, a diferencia de las instancias anteriores, en donde era un sí, no, en base a un tema, ¿no? ANCAP, Antel, matrimonio igualitario, la impunidad. Ahora es un popurrí de temas, lo cual muestra que la ley de urgencia no debió ser. Porque la ley de urgencia por la Constitución, lo que dice la Constitución es que sea de una ley. Y acá en una ley, entre comillas, ómnibus, contrabandearon decenas de leyes. Porque ahora es un referéndum que desafía 135 artículos que tienen que ver con un montón de temas, ¿no? Educación, vivienda, seguridad, derechos laborales, adopciones, inclusión financiera, reglas fiscales, etcétera, ¿no? Entonces es un poco capaz que el tema es decir, esto dificulta a la población definir su voto. Y sí, porque además es genuino. Nosotros seleccionamos estos artículos como los peores. No vamos contra toda la ley, ¿no? Está claro. La ley son 476 artículos, acá se va contra 135. Incluso en cada área, ¿no? Que sea la seguridad. De seguridad eran 130 artículos y nosotros estamos desafiando solo 32, 33. O sea, hemos seleccionado, pero la gente en general, genuinamente, puede pensar que algunas áreas, los artículos de la LUC están muy mal, pero quizá no ve mal en otras. Entonces, ¿cómo va a definir la población su voto? Hay muchas dimensiones que generan un marco de incertidumbre. La coalición posicionó el debate como a favor o en contra del gobierno, no como un debate de oración. No es como lo planteamos nosotros. Para nosotros el referéndum no es ni una elección de medio plazo, ni un plebiscito contra el gobierno. Nosotros nos focalizamos en los artículos que queremos anular. Ahora, que la gente vaya a tomar en consideración otros factores es lógico, porque es imposible que se dominen todas estas áreas, y por lo que decía recién, si hay gente que dice, bueno, yo creo que esto en vivienda, en educación, en inclusión financiera, lo que dice la LUC está muy mal. Pero capaz que no veo tan mal algunos de los artículos de seguridad. Puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer pesar para que la gente diga voto sí o voto no? Y va a considerar otros aspectos. La evolución económica y social siempre está presente en toda elección. Un país que se ha deteriorado en salarios, en jubilaciones. Ya lo dijo Clinton. Hay más, es la economía, estúpido. Pero el punto ahí es que la gente ya está percibiendo problemas de empleo, baja de salario, baja de jubilaciones, aumento de precios, más impuestos, los precios que no bajan, más tarifas, ¿verdad? O sea, el gobierno ha sido muy enfático en que más tarifas no hay. ¿Cómo no? Bueno, mira, durante 15 años nosotros ajustábamos en general las tarifas una vez al año, al principio de año. Siempre los ajustes fueron por debajo de la inflación. O sea que en términos reales iban cayendo las tarifas en general y muy por debajo de los salarios, porque los salarios reales estaban creciendo. O sea, en 15 años, cuando la oposición en ese momento decía cada vez que era un tarifazo, en realidad subíamos las tarifas por abajo de la inflación y por abajo de los salarios. O sea, las tarifas pesaban cada vez menos en el ingreso de los hogares. Ahora, en este año y pico, ha sido exactamente al revés. Las tarifas subieron por encima de la inflación que no cede, y como los salarios están cayendo, están subiendo muy por encima de los salarios. O sea, en el último año y medio las tarifas pesan mucho más en el ingreso de los hogares que antes. Y un ejemplo claro es el de los combustibles, ¿no? Que empezaron a ajustar todos los meses. En 3 meses los combustibles subieron casi un 30%. Con una promesa explícita del presidente de que de bajarlos. Sí, sí. 30% en 3 meses. No sé si en la historia económica de Uruguay hay algún antecedente de una suba de una tarifa de esa magnitud. Ahora, por suerte, hubo 800.000 firmas que frenaron esa suba de combustible. Sí, se dejó de subir. Senador, se nos terminó el primer bloque. ¿Volvemos enseguida? Con mucho gusto. Enseguida continuamos resistiéndonos a la nada con el senador Mario Vergara. Muebles Da Vinci.
fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Safa, desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Me quebró su maltrato. Me congeló el miedo a que sucediera lo peor. Pero quedarme quieta esperando que algo cambiara no funcionó. Entonces decidí correrme del lugar en el que estaba. Avanzar. No lo hice sola. Hubo quienes me abrieron la puerta, me escucharon. Me enseñaron cuáles eran todos mis derechos y me ayudaron a encontrar una salida. Dispuestas a acompañarme en cada paso que decidí dar. La violencia puede quebrarte, pero te podés volver a levantar. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Seguimos resistiéndonos a la nada con el senador Mario Vergara. Hablábamos recién fuera del aire un poco respecto de que un argumento, digamos, en contra del plebiscito, del referéndum, perdón, sería que este gobierno está porque la gente lo votó. Sin duda, eso es, así es la democracia uruguaya, afortunadamente. Esa parte está bien, ¿eh? Claro, pero hay que decir lo siguiente, porque a nosotros hay gente que dice, dejen gobernar, la gente votó un cambio. Puede ser, pero ¿qué cambio votó? Votó el cambio que le ofrecieron en la campaña electoral. Claro. Y en la campaña electoral le dijeron que no iban a bajar los salarios, que no iban a bajar las jubilaciones, que no iban a subir los impuestos, que iban a bajar las tarifas, que no se iban a recortar las políticas sociales. Y ahora están incumpliendo una por una todas esas promesas. Si la gente votó un cambio, no es el cambio que está pasando ahora. Caída de salarios, caída de jubilaciones, aumento de impuestos, aumento de tarifas, recorte de las políticas sociales. O sea, están incumpliendo todas y cada una de las promesas electorales. Así que en todo caso, si la gente votó un cambio, sería aquel y no este que está pasando. Eso pasa en todas las campañas, ¿no? Quiero decir que la realidad a veces se impone y uno tiene que hacer ciertos ajustes a las promesas. Sí, pero en realidad sí, pero todas. Bueno, que se caigan todas. Es que podemos agregar. Pero además hay cosas que son de definición que van más allá de las coyunturas, ¿no? El enfoque de recorte, de achique del Estado, de ajuste, incluso en el medio de la crisis, es un enfoque que está arraigado en la visión político-ideológica del gobierno, ¿sí? Y entonces el recorte del gasto público, el recorte de las políticas sociales y demás, está intrínseca en la formulación misma del gobierno. Por lo tanto, cuando ellos prometían que esas cosas no iban a pasar, iban a ahorrar 900 millones de dólares. Ahorraron 600 millones de dólares el año pasado, festejado por ellos mismos, o sea, no estoy inventando nada, ¿no? El presidente, la ministra festejaban. Habían dicho que con esos ahorros iban a canalizarlo para bajar la tarifa eléctrica y los combustibles. Los ahorros estuvieron. La rebaja de las tarifas las estamos esperando, han subido. No, pero aparte, recientemente aprobaron una transferencia esta de recursos de UTE
a rentas generales, cosa que explícitamente dijeron que se iba a acabar. Estuvieron años diciendo que se usaban las empresas públicas para financiar al fisco, cosa que es una cuestión natural. Para eso las tenemos. Y además, cuando tiene que ser al revés, también pasa. Allá por 2011, 2012, 2013, hubo años en que hubo sequía y el petróleo estaba a $140 y el fisco, rentas generales, tuvo que absorber sobrecostos para no subir la tarifa eléctrica. Entonces, esas cosas... Ahí se procesó un cambio de matriz energética que ayudó mucho. Exacto, exacto. Entonces, prometer, sabiendo que no se va a cumplir, pero es tal el enfoque, porque que no es solo explicado por la realidad, está el fundamentalismo del gobierno en esto, que fíjense lo que pasó durante el 2020. En 2020 nos pasamos peleando con el gobierno de que en el medio de la crisis el gobierno tenía que volcar más recursos para que no cerraran tantas empresas, para que no se perdieran tantos puestos de trabajo, para que tanta gente no cayera en la pobreza. Y el gobierno retació, ya dije hace un rato, fuimos de los peores del mundo en recursos para ayudar a la gente, retació y 60.000 puestos de trabajo menos, miles de empresas cerradas en todo el país, 100.000 compatriotas más por debajo de la línea de pobreza. Entonces el discurso nos rebatían diciendo, ustedes porque son los gastadores, los despilfarradores contumaces, los que quieren endeudar al país, a los nietos. No, ¿qué pasó? Ahora con la rendición de cuentas quedó claro. 2020, el gobierno tenía una meta fiscal que a partir de una falsa regla fiscal de... ¿Cómo es eso? En la LUC hay unos artículos que generan una regla fiscal que no es una regla fiscal, porque solo habla de metas indicativas, o sea, no hay un compromiso formal, no hay ningún mecanismo de rendición de cuentas, o sea... en palabras del presidente, es aspiracional. Exacto. A ellos les gustan hay falsa regla fiscal, falsas promesas, falsa interpelación, ¿no? Ya nos estamos acostumbrando. Pero en todo caso... ¿Por el Ministerio de Turismo? No, y por esta del otro día de la Telarena. Ante la arena, claro. Una interpelación sin interpelado no es una interpelación. Pero en todo caso, el tema, ¿qué pasó el año pasado en ese marco de situación crítica? El gobierno sobrecumple su propia meta. O sea, el déficit fiscal es incluso menor de lo que el gobierno había planteado como meta. Dicho de otra manera, el gobierno del año pasado pudo haber volcado $140 millones para ayudar a que no se cayera tanto el empleo, a que no cerraran tantas empresas, a que tantos uruguayos y uruguayas no cayeran, decenas de miles de uruguayos y uruguayas no cayeran en la pobreza, si hubiera volcado ese monto, $140 millones, que no hubiera violentado sus propias metas fiscales. O sea, es puro pero aparte enfoque esos 140 político. Millones volvían a recaudaciones más rápido. Además, tiene impactos de reactivación, la economía se caía menos. O sea, está claro eso. Pero hasta se cae el argumento de ustedes quieren gastar de más. No, podías haber ayudado más a la gente sin violentar tus propias metas. Por lo tanto, yo no dudo en decir que si acá se perdieron miles de puestos de trabajo, se cerraron un montón de empresas, comercios, servicios en todo el territorio del país, y hay decenas de miles de pobres más por una decisión política del gobierno de no volcar esos recursos que, reitero, ni siquiera hubieran violentado sus propios objetivos fiscales. Hablando de $140 millones, ¿no? Y ya que citamos el Ante la Arena, hay una reforma jubilatoria que sobrevuela ya desde el gobierno anterior y que nunca termina de cuajar. En los gobiernos del Frente, bueno, había habido una reforma, obviamente, allá en 95-96, sí, del régimen general, y en los gobiernos del Frente hicimos reformas... La ley de los cuarentones. A nivel de la caja bancaria, de la caja policial, unos parchecitos a último momento en la caja militar. Ahí yo creo que los gobiernos del Frente dejaron en ese terreno un debe muy grande. En fin, hubo algunos, pero estaba claro que hay una reforma integral necesaria. En eso estamos de acuerdo. La LUC genera esta comisión de expertos, el Frente y las organizaciones sociales
participan de esa comisión de ¿Esa expertos. comisión de expertos es como una especie de GACH jubilatorio? ¿O es otra cosa? No tanto, no ¿Es tanto. más político? Bueno, nosotros pensábamos que era más político en el sentido de que ahí quienes ponían representantes eran los partidos políticos, el gobierno y las organizaciones sociales. Pero ahora que los integrantes de la comisión de expertos, digamos, designados por el gobierno y los partidos de la coalición, presentan una propuesta, en la primera página lo que advierten es que esa propuesta en realidad no refleja las posiciones ni del gobierno ni de los partidos de la coalición. Ahora se nos dice, bueno, ¿y el Frente qué opina? Y tenemos algunas visiones que creemos que faltan cosas, no es integral, o sea, tenemos una visión crítica de la propuesta. Pero antes que nada hay que decir, le vienen a pedir definición al Frente cuando ese propio documento dice expresamente que esa no refleja la posición del gobierno y los partidos de la coalición. ¿Y qué refleja? Bueno, la opinión de los expertos. Nuestros expertos, los que fueron como Frente Amplio, claramente iban mandatados a representar al Frente Amplio. Esto es como los programas de la radio, las opiniones vertidas en este programa no reflejan. Sí, no son responsabilidad. Sí. O sea, primero que el gobierno diga qué quiere mandar. Si es este documento o si es algo distinto, porque todo este trabajo y después termina viniendo una propuesta en donde explícitamente se dice que no es necesariamente lo que el gobierno va a mandar. Bueno, evidentemente es un tema complejo, es un tema que va a venir para después del referéndum y yo parto de la base que la dureza de la reforma también va a estar condicionada por el resultado del referéndum, al igual que el aumento de los combustibles, ¿no? Claro. Si gana no o sí el referéndum, el panorama va a ser diferente. O sea que si gana sí habrá que ajustarse el cinturón un poquito más. Si ganan no. Si ganan no, claro. Si ganan. Y mira, el caso de los combustibles, ¿no? Que ahora nos tratan de argumentar de que no ajustan porque cayó del cielo una ganancia extraordinaria. Hay analistas que han entrado más en el tema que ponen en duda eso. Pero bueno, cuando el gobierno desplegó sí su política, 3 meses seguidos, las naftas subieron 16 pesos. Después una vez tocó bajar medio peso. Medio peso, simbólico. Sí. Y después... No llegaba simbólico. Ni eso. No, los informes técnicos daban de que en los 2 meses siguientes hubieran tenido que subir de nuevo. Sí. Y el gobierno decidió no subir. ¿Qué hubo en el medio? Las 800.000 firmas, la perspectiva claro, lo que hay que del decir referéndum. Ese artículo de la LUC no es prescriptivo, el gobierno puede elegir no subir. El gobierno tiene la potestad de ajustar como quiera, en el momento que quiera, en base a las consideraciones que tenga. Lo cual lleva a la pregunta los artículos de la LUC no obligan al gobierno. El gobierno ya tiene las potestades institucionales para hacer eso. Pero lo que está claro es que fue la perspectiva del referéndum que hizo que los combustibles no subieran en estos 2 meses. Si no subieron los combustibles ahora, no fue por la generosidad del gobierno, sino por las 800.000 firmas. Pero ellos son transparentes de alguna manera en este sentido. Los jerarcas de ANCAP han sido claros en decir, estas ganancias extraordinarias seguramente nos permitan mantener el precio hasta abril, mayo. O casualidad, el referéndum seguramente sea fines de marzo. O sea, están diciendo clarito, vamos a sostener esto hasta el referéndum, después vemos. Y el presidente de ANCAP usó una imagen muy gráfica, y yo le agradezco la transparencia, que dijo que si no pasara eso, sería como comprimir, presionar un resorte. Claro. Que usted lo tiene presionado, pero está tenso ahí, toda ¿no? La energía potencial guardadita. Hasta el referéndum va a estar presionado. El día que salte ese resorte, agarrémonos para una suba de los combustibles bien significativa. Una buena baja en el precio del crudo nos proteja. Que nunca hay forma de saberlo. Imposible. En economía mundial expansiva. No se ve la perspectiva eso. No, porque estamos en una fase expansiva después de la brutal caída por la pandemia. También hay que entender que hay cosas que van siempre, porque nos pasaba a nosotros también. Ahora sí, es un escándalo porque el petróleo estaba a 80 y pico. Nosotros tuvimos el petróleo varios años entre 100 y 140 dólares. Lo recuerdo perfectamente. Con un dólar muy planchado y ahora el dólar está nuevamente planchado. En general pasa también que el precio se infla cuando la unidad de medida, el dólar, está débil. Cuando el dólar se fortalezca, los precios en dólares
seguramente caigan un poco, pero eso como la otra cara de la moneda. Claro, pero aparte ahora dólar. nuestra economía está desdolarizada, así que Sí, parcialmente, sí. Bueno, pero mucho... en ese tema es imposible desdolarizarlo porque no, la importación de petróleo pero es quiero en decir dólar. que en ese caso suba el valor del dólar o baje o suba el del petróleo, va a subir el costo para Uruguay siempre. Ah, no, está claro, está claro. O sea que bueno, no tengo dudas en decir que si gana no en el referéndum, se viene una suba de combustibles muy significativa. Claro, bueno, es lo que tememos todos, ¿no? Que entre otras cosas, aparte de la compresión esa del resorte, haya una especie de toma de medidas de castigo, quizás. No, yo ya no entro en ese terreno, pero creo que está claro que es lo que refleja la intencionalidad política del gobierno. En base a su política en estos 2 meses, el gobierno hubiera aumentado más los combustibles. Sí. Y si eso no pasó, es porque hay un referéndum en el horizonte. Claro, y una pregunta respecto de otra de las cosas que se está planteando en la campaña, ¿no? Se está hablando como que este referéndum tiene la única intención de poner palos en la rueda y no dejar gobernar. ¿Qué impide gobernar al gobierno? Bueno, vaya. Pero si fuera por eso, la cantidad de veces que hubo intentos de juntadas de firmas en el gobierno del Frente Amplio, o que hubo conflictividad sindical, o que hubo... O sea, gobernar es responsabilidad del que gobierna, y estas son herramientas que son parte de la democracia uruguaya. Quejarse de que se aplica la democracia, un instrumento de democracia directa, como es la búsqueda de un referéndum. Bueno, lo dijo el presidente Lacalle, ¿no? Se lo dijo a Díaz-Canel. A Dios gracias, en Uruguay se pueden juntar firmas. Exacto, sin duda. Entonces, para afuera dicen eso, para adentro dicen, che, déjennos gobernar, no nos embromen. Y además tampoco es justa esa imagen. En el marco de la pandemia, usted puede preguntarle a cualquier legislador de la coalición, el Frente Amplio votó prácticamente todos los proyectos de ley vinculados... también? Sí, por supuesto. Vinculados a todas las políticas vinculadas a la pandemia. La mayoría de ellos venían con trámites urgentes. Se votaban en 1, 2, 3 días. Y el Frente siempre apoyó esas cosas, como apoyó, por supuesto, la campaña de vacunación. Lo que siempre tenemos la discrepancia, desde el día 1, es en el manejo de la política económica y social, que nosotros creemos que Uruguay debió comportarse como se comportó el mundo, poniendo más recursos para evitar males mayores, y eso no lo hizo. ¿Por qué hay una especie de tabú? O sea, yo considero, y puedo estar equivocado, me corregirás, todos podemos estar equivocados, que en Uruguay no tenemos hasta el día de hoy una extrema derecha, y lo más que tenemos derecha sigue siendo muy republicano, que es Cabildo Abierto. Pero yo siento que en lo que es derecho uruguaya hay una especie de tabú respecto de no invertir en, por ejemplo, seguridad social o políticas de amor contracíclicas. O sea, tú tenés una matriz ballista en buena parte del sistema político que le asigna, que incluye al Frente Amplio, diría yo, en buena medida, que le asigna al Estado un rol, el rol de escudo de los débiles. También hay áreas del Partido Colorado que tienen esa visión, y quizá también algún sector que va quedando ahí en el Partido Nacional del wilsonismo. O sea, hay un amplio espectro que es parte de la idiosincrasia uruguaya, ¿no? El herrerismo y el maninismo, porque no arranca la 14, con la... vieja, la 14. Estamos hablando del Manini desde la época de Valle, ¿no? Claro, sí, el padre de Manini. Sí, el abuelo. O sea, que ahí tenemos una visión... Tenía el diario La Mañana que operaba políticamente para 14. Sí, eso sí, el herrerismo y esa parte de esa ala del Partido Nacional siempre tuvieron una visión diferente del enfoque del Estado como escudo de los débiles, que de alguna manera era el símbolo del vallismo, ¿verdad? O sea, son cuestiones político-ideológicas arraigadas en el debate político en Uruguay desde hace un siglo, y bueno, y la seguimos teniendo. Lamentablemente, cuando el herrerismo está en el gobierno, ya pasó en los 90 y vuelve a pasar ahora, el Estado se retrae, y eso no significa más aire para el sector privado, porque el sector privado demanda Estado, demanda infraestructura, demanda educación, demanda salud, porque es parte del clima de negocios eso también. Claro. Acá hay una falsa... oposición. Ferreira hablaba de las falacias de falsa oposición, ¿no? Usted que sí, claro, domina la filosofía.
Ya quisieras. Estado, sector privado o Estado-mercado son falacias de falsa oposición. Pensar que si yo quito Estado le mejora la situación del sector privado y tenemos mercado es un error. Basta ver el mundo y darse cuenta que los países donde los mercados son más profundos y el sector privado es más potente son países con estados fuertes para fijar reglas, para hacerlas cumplir. Entonces hay un error de visión que está impregnado en lo ideológico. Menos Estado no favorece necesariamente al sector privado y mucho menos en momentos de crisis. Lo cual me lleva a esta, digamos, nueva línea de pensamiento político que sobre todo está creciendo mucho en Argentina, que a mí personalmente me preocupa mucho, que es los libertarians, que ahora Milei viene a dar una conferencia en Uruguay. ¿Cómo se ubicaría eso en Uruguay? Yo veo con mucha preocupación los procesos en América Latina en donde se debilitan los sistemas políticos y sobre todo los partidos políticos. Una base fundamental de la fortaleza del sistema político uruguayo es que es un sistema que gira alrededor del sistema de partidos políticos, que da continuidades, que da estabilidad, que da formas de diálogo. Esa era una preocupación enorme que tenía Sereñi en los últimos años, el que no contribuyéramos a debilitar el sistema de partidos como eje del sistema político. Y lamentablemente eso lo estamos viendo en muchos países de América Latina, en algunos ya históricamente los partidos eran débiles, pero en muchos países donde los partidos eran fuertes se han debilitado. Bueno, el último ejemplo preocupantísimo es el de Chile. El de Chile, claro. Sí. O sea, el sistema de partidos de Chile implosionó. Bueno, ahí está el tema del voto no obligatorio y sus peligros, ¿no? Los radicales votan más que los moderados. Tuvimos en Chile ahora una abstención de más del 50%. No sé quién puede pensar en esa visión libertaria de que darle, o sea, el voto obligatorio trae consecuencias positivas en los niveles y en el funcionamiento del sistema político. Y en la representatividad. Fíjese que salió tercero en Chile un candidato que hace años que no vive en Chile, que no pisó Chile en toda la campaña y que no puede ir a Chile porque tiene una demanda por pensión alimenticia para sus hijos. Salió tercero. Sería el fiel de la balanza entre si gana la ultraderecha o la izquierda. O sea, el sistema sin base ideológica. Chileno siempre fue raro, ¿no? O sea, no, pues tenía un sistema de partidos, ¿no? Sí, y tenía una base democrática. Mantuvieron a Pinochet hasta el final como senador No, vitalicio. en el periodo de la dictadura ni que hablar. Pero en la historia del siglo, Uruguay y Chile estaban despegados en términos de estabilidad democrática. Es que Uruguay va quedando solito en ese sentido. Quedando solito, sí, pero tenemos que cuidar enormemente la base partidaria del sistema político y los vínculos que son razonables en Uruguay entre los partidos. Acá, si hay algo que hay que combatir, es esa posible generación de una grieta, porque las grietas llevan a la catástrofe. Claro, que nosotros importamos los léxicos de Buenos Aires porque somos así. Pero ni nos parecemos. Tenemos grieta, no tenemos grieta ni nos parecemos. Tenemos diferencias. Por supuesto. ¿Y no hay alguna chance? Las redes exacerban los tonos, ¿no? Claro. La mala educación, los insultos, pero bueno, es parte de la realidad actual, pero eso no debe pensar que esa es la realidad, ¿verdad? Ni los políticos debemos interpretar que esa es la forma del relacionamiento social. Ahí hay mucho juego malintencionado muchas veces, pero tenemos que sostener la civilidad en el vínculo político a toda costa. ¿Y hay alguna chance de diálogo que permita, por ejemplo, establecer algunas políticas de Estado? Claro. Porque en seguridad, por ejemplo, durante 30 años hubo una política de Estado. En muchas áreas, en la inserción externa, tendría que ser más política de Estado el tema militar. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muchas cosas son con matices y otras tenemos que trabajar para que sean. Y hay margen, claro que hay margen. Hay tantas cosas sobre las cuales podemos opinar diferente que hay algunas sobre las cuales tenemos que buscar la orientación de largo plazo y concentrar el juego político en las cuestiones que no tengan que ser de política de Estado. Si no hay políticas de Estado en cosas que implican la estabilidad política, la estabilidad social, las reglas de juego y demás, para las inversiones, para que se desarrolle el país y demás,
el país no avanza, digamos. Claro. Con reglas de juego claras, hay inversiones, se genera empleo, se generan ingresos, el Estado puede operar razonablemente, hay políticas hacia la equidad. No, margen para esas cosas sin duda hay, tiene que haber y hay. Y siempre va a haber también cosas para el juego político y para el debate político y para la diferenciación genuina de ideas y de propuestas sobre un montón de temas. Senador, se nos acabó el tiempo del bloque. Muchísimas gracias por ayudarnos a resistirnos a la nada esta noche. Ha sido un gusto. Y bueno, quizás en abril podamos volver a charlar y ver cómo salió todo. Cuando usted disponga, estamos a las órdenes. Encantado. Bueno, nos hemos resistido a la nada con el senador Mario Vergara. Volvemos en Ideas que no entran en 280 caracteres. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Me quebró su maltrato. Me congeló el miedo a que sucediera lo peor. Pero quedarme quieta esperando que algo cambiara no funcionó. Entonces decidí correrme del lugar en el que estaba. Avanzar. No lo hice sola. Hubo quienes me abrieron la puerta, me escucharon. Me enseñaron cuáles eran todos mis derechos y me ayudaron a encontrar una salida. Dispuestas a acompañarme en cada paso que decidí dar. La violencia puede quebrarte. Pero te podés volver a levantar. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy tuvimos la presencia de un senador en el programa y fue inevitable que el tema de la charla derivara hacia la política. Casi que no pudimos salir en ningún momento de ese tema. Era un poco previsible, aunque no es la tónica habitual de nuestro programa, pero estamos en un momento realmente importante en el cual se está definiendo si se va a llegar o no a las firmas para un referéndum. Y es importante que podamos entender que cuando hablamos de un referéndum, deberíamos ser capaces de estudiar ese tema sin preconceptos, sin ideas que nos pesen de otro lado. Es prácticamente imposible que la gente no tenga su corazoncito, que esté de un lado de la coalición o del lado de la oposición, y entonces piense que de alguna manera o tiene que hacer un voto castigo al gobierno o tiene que defender al gobierno a ultranza. Pero ya lo dijo el senador Vergara, este plebiscito, este referéndum, no es a favor o en contra del gobierno. Es para derogar 135 artículos de una ley en particular. Deberíamos informarnos, todos y cada uno de nosotros, qué son esos 135 artículos, de qué hablan, a qué refieren, si son eficaces o no para lo que plantean hacer.
pero es casi un hecho que nadie lo va a hacer. Es algo que la gente va a votar en bloque por lo que diga la persona que le inspire más confianza. Y algunos, pocos, pero muchos, algunos van, ellos sí, a leer los artículos y a formarse una opinión propia. Lo importante que tenemos que entender en claro es que lo que nos juega en contra, sea de un lado o del otro, es nuestra ideología. Marx planteaba que la ideología era un conjunto de creencias destinado a solventar las opiniones de una masa dominante, ¿sí? Entonces, o a oponerse. O sea, que cuando una ideología se instala, son un conjunto de ideas que están orientadas hacia un propósito, ya sea derrocar un gobierno, o ya sea mantener un gobierno, o un proyecto, o una forma de pensar. Todo lo que hacemos nosotros, de una u otra manera, está teñido por algún tipo de ideología. Nuestras convicciones religiosas son ideológicas. Nuestras convicciones morales son ideológicas. La ideología está en todos lados, no es solamente la ideología política. El tema es que nosotros deberíamos ser capaces de vernos a nosotros mismos por encima o por fuera de nuestras preferencias ideológicas, aunque más no sea como un ejercicio intelectual. ¿Sí? Bas Ferreira, el que probablemente sea el más grande pensador que ha dado nuestro país, hablaba del problema que es razonar siempre en función de falsas dicotomías. ¿Sí? El referéndum es para derogar 135 artículos de la ley. Y la única dicotomía real es: derogamos 135 artículos de la ley de urgente consideración o no derogamos 135 artículos de la ley de urgente consideración. Que va a ser despareja la adecuación de la respuesta individual a cada uno de los 135 artículos, sí, porque como nos dijo el senador Vergara, es una ley muy amplia que trata muchos temas y los trata todos con diferente eficacia. No es lo mismo los artículos, por ejemplo, respecto de las adopciones, que yo tengo una idea muy particular porque he leído esos artículos en general, y los que se pretende derogar solamente hablan de los poderes de los jueces, no habla del proceso de adopción en sí. Y no es lo mismo eso que los artículos que tienen que ver con la parte económica o los artículos que tienen que ver con la seguridad. Son distintos porque son distintos temas y se hicieron de una manera diferente. Entonces deberíamos poder pensar no por sistemas de pensamientos, volviendo a Bas Ferreira, sino por ideas relevantes. Tenemos que poder ver, bueno, cuál es la idea fuerza, el concepto central de este artículo para cada uno de los 135. Esto ¿está bien? O sea, ¿es un método adecuado para lograr el fin que busca? Y la respuesta puede ser sí o no, o más o menos. Y después viene la otra pregunta, es ¿el fin que busca es algo con lo que yo estoy de acuerdo? Por ejemplo, los artículos que buscan flexibilizar, acelerar y mejorar el sistema de adopciones, ¿es un fin con el que yo estoy de acuerdo? No se me ocurre una persona bien nacida que pueda pensar otra cosa que sí, que está de acuerdo con el fin. Entonces la pregunta será solamente si el artículo es adecuado para ese fin o puede obstaculizar en último término ese fin. Lo que no podemos permitirnos, me aclaro, es que nuestra ideología oscurezca nuestro razonamiento. Nosotros tenemos que poder trascender eso como país, porque si no la discusión se abarata y termina siendo este referéndum lo que el referéndum no debería ser, que es una elección de medio tiempo, que adelante el juicio sobre si el gobierno tiene o no apoyo popular. Eso es lo que el referéndum no debería ser nunca. Que está bien que desde alguna fuente política se intente utilizar esto para apalancar, bueno, eso es el juego político. Pero para nosotros, los ciudadanos de a pie, nosotros tenemos que poder utilizar nuestro juego. Nosotros no somos elegidos, la gran mayoría de nosotros no queremos ser elegidos, pero sí vamos a vivir gobernados por esas leyes. Y la última pregunta, la que tenemos que responder es: ¿cómo va a ser mi vida mejor con o sin estos artículos de la ley? Es tan sencillo como eso, es tan trascendente y tan poco trascendente como eso. No va a cambiar el gobierno, no va a caer el gobierno y no vamos a apuntalar el gobierno según el resultado. Pero sí podemos quedar con heridas que después nos cueste cerrar si la discusión sale de los cauces normales y pasa a adquirir violencias, por ejemplo, como las discusiones políticas que están teniendo en este lugar en este momento en nuestra querida República Hermana Argentina. Cuidemos eso que tenemos, que es un ambiente republicano que nos permitió toda la vida discutir y que hoy está tan lejos probablemente por culpa de la dinámica de las redes sociales.
recuperemos la capacidad de escuchar la posición diferente y de evaluarla, no objetivamente, porque tanto no vamos a poder prescindir de nuestra ideología, pero por lo menos evaluarla racionalmente. Tratar de ver si mis argumentos en contra de lo que me dice la otra persona o a favor si la otra persona argumenta en contra son realmente mejores y tratar de confrontarlos. No soy ingenuo, yo sé que eso en Twitter no va a ocurrir, pero Twitter no es por donde pasa la vida. Twitter es por donde pasa el shot de endorfina que nos damos diariamente 3 o 4 o más veces por día cada vez que queremos saber, en teoría, qué es lo que está pasando en el mundo. Pero las leyes quedan y los tweets pasan. No podemos estar gobernados por una red social. No queramos que llegue el día que un algoritmo decida no solamente lo que vamos a ver en la plataforma de streaming o lo que vamos a comprar en el sitio de compras por internet, sino que además decida qué leyes nos gobiernan. Esto han sido ideas que no entran en 280 caracteres. Los invito el domingo que viene a seguir resistiéndonos a la nada en Charlas de Mentes. Muchas gracias.